Hola, quizás has visto este video en TikTok. Rápidamente se volvió tendencia y muchas personas tuvieron curiosidad de cómo hacerlo. Por eso, hoy te mostraré dos formas de generar este efecto, utilizando una plataforma de pago y otra gratuita. Estoy hablando de Kyber y de Forum. Quédate hasta el final del video que estará muy interesante. ¿Estás listo? ¡Comencemos! La semana pasada hablé sobre esta plataforma y me di cuenta que muchas personas de la comunidad han estado interesadas en aprender más sobre esta. Así que vamos a profundizar. Lo primero que debemos hacer es tener un video. Puedes grabarte para tener un mayor control. En mi caso usaré un video que se está volviendo muy popular. Es de Fisty 50 y su canción Cupid. Aquí vemos a una de las cantantes bailando. Usaré este video de ejemplo. Lo que nosotros necesitamos es separar el video en frames. Y por supuesto tomaremos la última imagen para generar la magia. Para convertir el video en varias imágenes podemos usar FFmpeg o también Premiere Editor. Aquí subiremos nuestro video. Adaptamos el formato. Quizá querrás editarlo. Y cuando tengas todo listo, vamos a exportarlo en formato PNG. Elegimos una carpeta y listo. Se van a generar varias imágenes. Al entrar a la carpeta, podemos ver los cientos de imágenes que se han generado. Esto es perfecto para tener un verdadero control. En mi ejemplo, yo usaré la imagen final donde aparece con los brazos cruzados. Esta será la señal. Quizá tú mismo puedes generar un frame más llamativo para que las personas aprecien mucho mejor el uso de la inteligencia artificial. Ahora vamos hacia Kyber. Te recomiendo que veas mi primer video para que comprendas todo lo que podemos hacer con Kyber. Nosotros, al tener la versión pagada, desbloqueamos todas las funciones. Vamos directamente a crear video con una imagen. Seleccionamos nuestra imagen. Avanzamos. Acá escribiremos la idea principal. Quiero que la protagonista se transforme en un ángel que está en el cielo. Y en estilo no elegiré estas opciones, sino que pondré la mía. Será Anime Style. En el siguiente paso, puedo elegir la duración. Será 30 segundos. En movimiento de cámara será left. En realidad puedes elegir muchas más. La siguiente opción nos permitirá controlar mejor la animación. Yo lo pondré en 5, que es el modo neutro. Ahora sí, a esperar. Listo, de verdad tenemos un buen resultado. Es muy consistente. Pero lamentablemente no hay mucha sorpresa. Así que cambiaremos el control de animación a Rotate Clockwise y lo subiremos a 10 el nivel de Evolve. A esperar el resultado. Este quedó espectacular, se ve genial, pero más genial será cuando lo trabajemos en Premiere. Aquí vamos a conectar el video original con el video generado. Lo tenemos que conectar de tal manera que tenga una relación. Lo siguiente será agregar un audio. Por supuesto, será el audio de Cupid en versión Speed. Aquí no lo puedo publicar completo por temas de copyright, pero lo puedes ver en mi TikTok o en Twitter. Te dejo el enlace. Te preguntarás, ¿cómo el video viral de TikTok hace diferentes movimientos de cámara? La respuesta es sencilla.
Generó varios videos separados para luego conectarlos. Cada nuevo video iba cambiando la orientación de cámara y de prompts. Así se obtiene un video más largo e interesante. Este sería el resultado. Hasta este punto se podría decir que usó la misma lógica que de The Forum, y justamente vamos a hablar sobre esta plataforma gratuita. Ahora vamos a usar Automatic 1111. Si eres nuevo, te recomiendo que veas mis tutoriales completos de Automatic 1111 y por supuesto también de The Forum. En YouTube tengo una lista completa de tutoriales sobre inteligencia artificial y también utilizando la realidad aumentada. Vamos directamente hacia la plataforma. Utilizamos la pestaña de Forum. Entramos a Init y nuestro frame final lo debemos subir a internet para tener una URL. En mi caso lo subí en mi web emiliusbgs.com. Luego habilito la opción de Use Init. En Strand podemos ajustar qué tanto se va a parecer la experiencia respecto al frame que elegí. En RAM podemos aumentar los steps. Y por supuesto debemos ajustar las dimensiones para que sean similares al frame elegido. Cambiamos el batch name. En keyframes usaremos el modo 2D y el border será Wrap. Abajo en Motion tendremos que crear la animación. Vamos a usar estos parámetros. No te preocupes que dejaré esta información en mi Patreon y en Gumroad. En Seed usaremos Fixed, es decir, toda la experiencia tendrá el mismo seed. En Prompts agregaremos nuestras ideas, y claro, estos cambios de imágenes estarán posicionados en frames específicos. Quiero crear imágenes sobre ángeles. Y me olvidaba. Voy a activar la opción de restaurar rostro. Hacemos clic en generar. Esperemos que cargue para ver la primera imagen. Desde este punto puedes entender cómo irá generándose la experiencia. Esta imagen no apareció donde quería, por eso tenemos que detener el proyecto y modificar el strand. Vamos a generar de nuevo. Esperemos unos minutos. Este fue mi primer ejemplo. Claramente no es lo que queríamos, así que nos toca seguir ajustando. Yo hice unas 5 pruebas para lograr el resultado que quería. En ROM modificaremos steps. Se mantendrá las dimensiones según el frame elegido. En Init vamos a aumentar el strand a 0.45. Es decir, nos vamos a acercar a la forma y apariencia del frame elegido. En Keyframes usaremos el modo 3D. Aumentamos los Max Frames y modificaremos mucho más los parámetros de Motion. Como aumenté el número de frames, puedo agregar más ideas dentro de Prompts. Quedaría de esta manera. Vamos a generar la experiencia. Este sería el resultado. Date cuenta que mantiene la estructura inicial del frame elegido, y ya luego se ha generado el video según el prompt y los parámetros de movimiento.
Se ve bien, pero se verá mucho mejor cuando lo trabajemos en Premiere. En Premiere haremos lo mismo que hicimos con Kyber. Conectaremos ambos videos, original y el generado, y así quedaría. Míralo completo en Twitter. ¿Qué te parece? Por supuesto, tienes que experimentar mucho más con The Forum para generar el resultado deseado. En cambio, con Kyber, pagando $15 al mes, te da un resultado más pulido y sin utilizar tu hardware. La elección dependerá de ti. Lo importante es que te he dado opciones para que puedas trabajar. ¿Te gustaría que haga más contenido similar? No dudes en comentarlo en la caja de comentarios. Y por supuesto, si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.